Te cuento que los dominicanos son los creadores de los géneros musicales del merengue y la bachata. Me complace de sobremanera estar acá con el doctor César Castellanos, quien es psicólogo, neuropsicólogo, CEO de IDECIP. Además, es una persona que ha hecho grandes aportes en el área científica, buscando poner la psicología en el sitial que se merece en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, doctor César Castellanos. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Ana Mirta, como colega. Como siempre, contento de compartir con la audiencia y pues contigo, obviamente, que siempre tenemos estas tomaditas de té que aunque breves, pero sustanciosas. Sustancioso y más con este tema que queremos abordar hoy, que es, yo he visto muchas personas que viven en un drama total y veo que siempre andan, cuando no tienen algo que le duele, es porque se andan pullando para sangrar. Entonces yo quisiera saber si ese tema que traemos hoy, el drama, no es siempre un problema de carácter, es una herida emocional. Y si se puede curar, si es que es una herida emocional. Cuéntenos, doctor. ¿No? Diríamos en República Dominicana, cuando no están presos, los están buscando. ¿No? Así mismo es. Y hay mucha gente que tiende a rumiar las heridas una y otra vez y como que Así se es. hacen interminables. Así es. Por lo regular, esto lo vamos a observar, este patrón lo vamos a observar en los vínculos, bien sea vínculos de pareja, vínculos de amistad, vínculos laborales. Ahí vamos a observar esa dinámica de exceso, por decirlo así, de dramatismo. Por lo general, consiste o en llanto excesivo ante los desacuerdos mínimos, ¿no? Porque digamos, no se corresponde la intensidad del drama con lo que realmente está ocurriendo. Eso, por eso, o la intensidad de la respuesta. Por eso denominamos drama, ¿no? Porque no hay una correspondencia. Ante desacuerdos que no tienen ese nivel de categoría, podemos observar un llanto excesivo. Esto usualmente tiene su origen en el miedo a ser abandonado sin consuelo emocional, o sea, sin ese miedo muy infantil de tener que ser consolado constantemente, ser cargado, ser mimado, ser apapachado, ¿no? Pero también observamos personas que en las dinámicas de relaciones viven amenazando constantemente con un alejamiento o una ruptura. O vamos a dejar esto aquí. Yo no puedo seguir así, ese estilo, ¿no? Vamos a decir, relajar el tema de romper con el vínculo. Convertirlo en algo como fácil y casi que como una prueba, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, esto usualmente está muy anclado también en una serie de heridas emocionales que tienen que ver con la búsqueda de la reafirmación de pertenencia, ¿no? El buscar constantemente pertenencia y buscar constantemente ser reafirmado de que sí, el vínculo continúa, el vínculo sigue. Entonces, viven con ese temor, con esa angustia, con esa ansiedad. Pero también suelen ser personas muy sensibles o hipersensibles a la indiferencia, ¿no? Y entonces arman un drama cuando sienten que el otro no está permanentemente pendiente de sus necesidades y que obviamente esto grita por todas partes sobre su herida de descuido o de ausencia
de las figuras importantes en su crecimiento, en su crianza, y que ahora en la adultez, pues entonces se muestra como una hipersensibilidad a la indiferencia y necesita constantemente reafirmaciones y reafirmaciones y que le estén diciendo y que le estén recordando lo importante que es y lo importante que es. Si no, su valía baja ante sus propios ojos debido a esa sensación de no haber tenido a quien debió haber estado en el momento adecuado de su crecimiento. También vamos a observar personas que sobreactúan los conflictos para ser vistos, ¿no? Para sentirse que son tomados en cuenta, ¿no? Y esto suele estar también anclado en una herida infantil, muy infantil, de invisibilidad emocional, ¿no? De estos niños o niñas que no fueron tomados en cuenta cuando tenían necesidades y porque bueno, porque papá o mamá estaban trabajando, no estaban ahí o no estaban pendientes, y entonces no, sus necesidades no fueron tomadas en cuenta en aquel momento. Entonces son niños que crecen con una necesidad de hacer una, a ver, cuando son adultos, una necesidad de hacer una especie de melodrama para ser considerados, ¿no? Para que les tomen en cuenta, para que les hagan caso y creen Y que tienen cuando, por ejemplo, son hijos como únicos o que tuvieron exceso de tomar, o sea, de ser tomado en cuenta, o sea, que tuvieron siempre el enfoque, también se pudiera dar. normalmente cuando tenemos hijos únicos, el riesgo, digo, no tiene por qué ser así, pero el riesgo principal, lo que más comúnmente observamos como un riesgo, es la posibilidad de la sobreprotección, por un lado, y o la posibilidad de que se le complazca demasiado en las cosas, porque no tiene el hijo único o la hija única, no tiene con quién dirimir las diferencias con un igual, ¿no? Sino que sus diferencias se dan es con una jerarquía siempre. No tiene la experiencia de pelearse con un hermano o una hermana por un juguete o por un espacio o por el afecto o por una comida o por el lugar en el vehículo o por la película que vamos a ver. O sea, no tiene esa experiencia. Simplemente lo que quiere, pues lo tiene, porque no hay con quién más dividirlo, no es necesario discutirlo. Entonces, en la vida adulta, cuando comienza a enfrentarse a la realidad de que un vínculo implica que hay otro igual que tú de jerarquía, pero que piensa diferente, entonces tienes pocas habilidades para dirimir los conflictos, tienes pocas habilidades para solventar las diferencias. Y eso pudiera entonces sí generar, en un contexto de inmadurez emocional, generar estos dramas o estas excesivas situaciones de despliegue, vamos a decir así, de show, entre comillas, ¿no? De maneras de reaccionar eh, muy poco funcionales. De hecho, usualmente esto se asocia a estilos de crianza que generan los padres caóticos, padres y madres, ¿no? Me refiero caóticos que usualmente son inconsistentes emocionalmente, son padres que no son, no generan seguridad. No generan seguridad porque son inconsistentes. Un día están de una manera, otro día de otra. Un día por un mismo comportamiento, un día lo regañan, un día no lo regañan, un día le castigan, otro día no le castigan, un día le aplauden. La misma situación. O sea, hay una inconsistencia y eso genera en los niños ese caos que posteriormente los coloca en riesgo de ser personas con esta inestabilidad ante las diferencias y que se tornan luego dramáticos. Por eso decimos que muchas veces el drama, que a tantas personas molesta, muchas veces eso, que estar con alguien dramático, ¿no?
El drama usualmente no es un tema de carácter, es un tema más que todo de una herida emocional infantil no resuelta, que usualmente está gestada en una historia personal de mucha invalidación, ¿verdad? De mucha invalidación emocional, de personas que aprendieron que solo se les hace caso cuando hay una crisis o cuando las cosas llegan a ese extremo, ¿verdad? Que no merecen ser tomados en cuenta en sus necesidades, a menos que generen una crisis, que usualmente son personas que aprendieron, ¿verdad? El dramatismo es una estrategia para conseguir que las otras personas empiecen a tomarle en cuenta. Desde luego, esto también genera en un niño, una niña que está creciendo, una condición desde el punto de vista neurológico que denominamos disfuncionamiento ejecutivo, o sea, que va perdiendo capacidad de autorregularse. Entonces es impulsivo, no pierde capacidad de regular sus emociones a través de su propio sistema de autorregulación. Entonces se desborda, hace estas intensidades, bueno, dramas, como lo hemos resumido de alguna manera. Entonces, sí, por ahí creo que tenemos algunas situaciones que observar. De hecho, es importante entender que estas personas tienden a desplegar una serie de mecanismos de defensa en sus vínculos, ¿no? Entonces, en lugar de expresar sus emociones con palabras, dramatizan con gritos, con llantos, con amenazas, con acusaciones, hacen un despliegue así histriónico de todo esto, en lugar de asumir, ¿verdad?, su propia responsabilidad en las cosas, atribuyen al otro la culpa de que bueno, tú me haces sentir así, es por tu culpa que yo estoy así, si tú no fueras así, yo tal cosa, ¿no? También, y bueno, y a eso le llamamos proyección, ¿verdad? De la culpa, pero también hacen regresiones como mecanismo de defensa, o sea, se tornan muy infantiles, hacen berrinches, pataletas, desproporcionadas respecto a lo que está ocurriendo y también externalizaciones, o sea, colocan todo conflicto fuera sin asumir ninguna parte del problema, ¿no? Eh, por otro lado, tienden a andar en un ciclo de idealización de la persona, del otro, idealización y después como una satanización del otro, ¿no? Pasan de un extremo al otro, donde el otro es todo bueno, todo bueno, todo bueno, y de repente es todo malo, todo malo, todo malo, ¿no? O sea, hacen esa danza pasando cada vez que hay un conflicto de un extremo al otro. ¿No? No tienen esa madurez del término medio donde yo puedo aceptar que alguien tiene bondades y defectos y que con ambas cosas tengo que convivir, ¿verdad? Con ambas cosas debo convivir. Entonces, por eso decimos que hay una historia usualmente. Detrás de alguien dramático hay una historia emocional, usualmente de abandono, ¿m? De una experiencia temprana, una experiencia emocional temprana muy marcada por la ausencia intermitente de las figuras de cuidado, inestable, o figuras de cuidado impredecibles emocionalmente, ¿no? Que no sabe, el niño no sabe, la niña no sabe cómo van a reaccionar sus padres cada día, porque son inestables en ese sentido, impredecibles. Esas figuras de apego primarias son insospechadamente impredecibles. Y eso genera usualmente o coloca a los niños en un riesgo muy alto de lo que llamamos desregulación afectiva, miedo a la desconexión,
y una necesidad compulsiva de validarse emocionalmente, ¿no? De que haya que validarlo en el vínculo. Doctor, ¿y es posible que una herida emocional se convierta en un problema de carácter si no es abordado adecuadamente? El riesgo más alto es que se convierta en un problema de personalidad, ¿no? En un primer momento, ¿no? Porque estas personas van a tratar de hacer estas escenas para poder ser tomados en cuenta. Eso le trae problemas con la socialización, los intercambios con los demás, porque andan forzando conexiones emocionales a ultranza, ¿no? En lugar de construir puentes de comunicación, quieren forzar el vínculo, porque tienes que hacerme caso, porque tienen un miedo terrible a que no les tomen en cuenta, andan buscando garantías afectivas a todo costo, demuéstrame, ¿no? Que tú eres mi amigo, demuéstrame que tú eres mi pareja, demuéstrame que tú me quieres, demuéstrame que tú, o sea, andan buscando esas garantías constantemente y andan buscando compensar una herida de vacío relacional con emociones intensas, ¿no? Entonces, esas emociones intensas pretenden reemplazar el vacío, la soledad interna que están viviendo. Entonces, eso en un primer momento va a configurar un estilo de personalidad bastante complicado para relacionarse, pero en un segundo momento, si esto, digamos, se ve agudizado por situaciones muy estresantes en la vida de esa persona, por vivencias que le tocaron vivir después en la adultez y no tiene las herramientas porque tiene ese estilo de ser. Usted puede pasar a un nivel psiquiátrico, ¿no? Y en ese caso, ahí hablamos de rasgos límites de personalidad, de personalidades con trastorno límite o borderline, o de personalidades histriónicas realmente, o de rasgos narcisistas de la personalidad, o de personas extremadamente dependientes. E incluso personas con rasgos obsesivos, ansiosos, cuando se desbordan emocionalmente, que andan buscando controlar o racionalizar todo para no perder el control, dramatizan el error ajeno para restaurar su orden interno, dramatizan todo lo que viven, o sea, se va convirtiendo en una situación invivible que ya si pasa a un nivel psiquiátrico donde la persona pierde la capacidad de autorregulación, entonces va a necesitar una intervención probablemente farmacológica para poder volver a los niveles de regulación. Pero como decíamos en un primer momento, esto se expresa mucho más desde un vínculo eh, dependiente, que pasa de un extremo al otro, donde la persona tiene como eh, esas explosiones muy floridas, con llanto, con gritos, eh, no pocas veces con amenazas de hacerse daño y esas cosas. Pero usualmente el drama no es una manipulación consciente, sino es más bien una expresión de dolor, es una expresión de dolor en el vínculo que no adopta esa forma de dolor, sino más bien una manera inmadura, ¿verdad? De pedir atención, de pedir incluso contención, contención emocional. Cuando esto se da en una relación de pareja es una situación realmente insostenible. Eh, es una situación muy difícil para el otro miembro de la pareja y usualmente esto termina o en una disolución o en una desgracia. Bueno, lo importante es que se puede trabajar quizás con educación, terapia y farmacología, todo de la mano, ¿verdad?
Por supuesto que sí, siempre hay posibilidades. Por supuesto, si la persona tiene interés de hacerlo, ¿no? Si es parte del interés en su vida, de mejorar, de crecer, de ser mejor persona, por supuesto que sí, hay posibilidades de ayudarle y de ayudarle a salir adelante con esto. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Porque la verdad es que me he quedado yo aquí aprendiendo mucho de usted y de toda esa información de esos dramáticos y cómo, o sea, de esos porqués. Sí, ¿Dónde localizarlo, doctor? pues nos pueden localizar en el IDECIP. Estamos en el 809-549-7071 o en nuestras redes sociales que las pueden ver en pantalla, tanto el WhatsApp que pueden ver allí, como el Facebook, el Instagram y en nuestro canal de YouTube. También pueden encontrarnos para concertar pues una cita con nuestro equipo clínico, un equipo de trabajo de psicoterapeutas muy bien capacitado para trabajar con todos estos temas. Bueno, gracias, doctor, por habernos compartido su saber y por estar disponible para las personas interesadas. Nosotros definitivamente necesitamos que las personas busquen ayuda, los que sienten que no pueden solos y aunque sienta que pueda solo también, vaya y acompáñese porque hay veces que usted piensa que puede solo y se tarda mucho más. Así que, doctor, gracias por estar ofreciendo sus servicios también. Eh, Nos vemos en una otra oportunidad, si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señor director. Vámonos a pausa.